Le he puesto por título a este sermón esta noche: se oyen rugidos a lo lejos. Se oyen rugidos a lo lejos. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 10, dice así la palabra del Señor: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, o en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padre, oro para que en estos minutos, Señor, cruciales de nuestras vidas, tu Espíritu Santo pueda dirigirnos, pueda estar de una manera especial, Señor, abriendo nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra, para que podamos entender y estar dispuestos a aceptar tu voluntad, esa que es buena, esa que es agradable, esa que es perfecta, Señor, y que nos hace tanto bien. Usa mi vida conforme sea tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se oyen rugidos desde lejos. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es cuando Jesús va estableciendo siempre su ministerio. Una de las cosas que más nos llama la atención son sus enseñanzas, es su manera de acercarse a la gente, es su forma de poder presentar a Dios en el tiempo que le tocó a él vivir. Pero de las cosas que más me fascina es entender el Evangelio no como un acto de proselitismo, como un acto de política, en donde el que busca, el que da el discurso, simplemente es porque quiere captar adeptos o porque quiere de una u otra manera juntar firmas para poder organizar un partido. Jesús no tenía eso en mente. Jesús tenía claridad de lo que había venido a hacer. Tenía tan poco tiempo, y eso Jesús lo sabía, que cada día para Jesús era importante. Y por eso es que hay que estar muy atentas, muy atentos a las enseñanzas de Jesús, porque cada vez que Él habló, nunca perdió el tiempo, siempre tenía cosas importantísimas que transmitirnos. Y lo que me fascina más es entender que el Evangelio no es esto como un discurso, sino que es simplemente la muestra de lo que Cristo quería que entendiéramos, cómo poder conocer de mejor forma al Padre. Una de las cosas que más me fascina es entender que Jesús habló del Evangelio como del reino de Dios. Me encanta porque va y supera el tema del discurso, porque no es simplemente, como acabo de mencionar, el deseo de Jesús de formar una estructura, una iglesia. Jesús tiene en claro que Él ha venido a establecer su reino aquí en la tierra. Algunas veces les dijo a sus discípulos que el reino debía de ser tan entendible, ser tan comprensible, de que no podía llegar a tener fisuras o fracturas, porque un reino dividido contra sí mismo jamás podría prevalecer. Jesús lo estableció, dijo: un reino dividido no podrá jamás permanecer. Jesús vino a predicar este evangelio, el evangelio del reino de Dios. Algunas veces le pidieron muestras y Jesús dijo: si se están haciendo milagros, si se están haciendo sanidades, si hay gente que se está acercando a Dios, es muestra de que el reino de Dios está entre nosotros. Cada vez que suceden cosas sobrenaturales, cada vez que alguien puede acercarse a Dios o alguien percibe una atmósfera espiritual, necesariamente tenemos que comprender de que estamos percibiendo en parte, tal vez, una pequeña milésima de lo que es el reino de Dios, el reino espiritual de Dios. Jesús se dio tiempo para hacer la diferencia en que había un reino de luz y un reino de tinieblas, que no podían convivir estos dos reinos. Tenía que ser el reino de la luz, el reino de Dios, que siempre va a superar a las tinieblas. Jesús muchas veces dijo que no hay nada oculto que tarde mucho en manifestarse. Por más que pueda estar en tinieblas, por más que se quiera estar gestando algo, tarde o temprano, dice, la luz lo va a revelar todo.
Así que para Jesús el reino de Dios es un estado espiritual donde todo lo que sucede es por voluntad de Dios y para sus propósitos eternos. Cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando de una estructura física, llámese iglesia o templo. Estamos hablando de un estado espiritual en donde lo que se anhela, en donde lo que necesitamos imperiosamente es cumplir la voluntad de Dios. Así que esta semana hemos estado una vez más recordando en nuestros devocionales acerca de la importancia del Evangelio que sana, que el Evangelio que restaura, del Evangelio que es poder, que es potencia de los cielos. Y cuando nos referimos al Evangelio en ese plano, en esa magnitud, nos estamos refiriendo al reino de Dios. Es en donde usted y yo queremos vivir porque anhelamos urgentemente hacer la voluntad de Dios. Nunca acepte un evangelio en donde usted lo que menos quiere hacer es la voluntad de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas, no existe ni existirá otro evangelio diferente. Aunque un ángel del cielo descienda y le cambie a usted el evangelio y se lo haga tan fácil que incluso usted pueda llegar a vivir en pecado y aún así decir, pero yo amo a Dios, ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el reino de Dios, es el reino de la luz, en donde imperiosamente queremos hacer la voluntad de Dios y cumplir sus propósitos eternos. ¿Y por qué digo todo esto para introducir el tema de hoy? Porque a menos que entendamos esto, que cuando nos acercamos a Cristo, necesariamente entramos no solamente al evangelio, entramos al reino de Dios. Y usted tiene que hacer la diferencia. Que no podemos estar flirteando, ¿verdad? No podemos estar coqueteando un rato con el reino de las tinieblas y otro rato con el reino de la luz. Jesús tiene muy en claro eso y lo deja establecido de entrada. Aquel que quiere estar con Él es porque quiere estar y quiere participar y gustar del evangelio del reino de Dios. ¿Quién está en la vereda del frente? Jesús también lo dice sumamente fácil, simple, sin tapujos. Dice que el que está al frente es un adversario. Ese adversario, como les prediqué a ustedes en algunos sábados atrás, cuando Jesús experimenta en carne propia las tentaciones, se le presenta a Él incluso cuando está preparándose para comenzar su ministerio. Está allí el diablo, el tentador, para tratar de sacarlo, para tratar de confundirlo, para tratar de desviarlo del propósito de Dios. Está ahí. Con el Hijo de Dios, pero está ahí. Así que Jesús sabe quién está en la vereda del frente. Y muchas veces a este adversario en el Antiguo Testamento tenía su nombre, muchos nombres, pero el más conocido era Baal-Zebú o Belzebú en el Antiguo Testamento. No se le decía el diablo, pero todos sabían que era el contrario a Jehová Dios. En el Nuevo Testamento es el diablo, es el tentador. Y en el texto que acabamos de leer, al iniciar este sermón, se le refiere a él como el adversario. Pero todos sabemos que estamos hablando del mismo personaje. El mismo del Antiguo, el mismo del Nuevo. Estamos hablando del que está, escuche bien, no en su vereda, sino en la vereda del frente. No es el que convive contigo, no es con aquel que platica de vez en cuando, sino es el totalmente otro, es el que no podemos nombrar, Él es el innombrable, es el del cual no queremos saber nada de Él, porque es nuestro enemigo. Y permítame siempre exagerar cuando a mí me encanta exagerar, porque cuando Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, habla de la realidad de aquellos que estamos en el reino de Dios, también habla de una realidad que se vive en el reino espiritual. Y dice que usted y yo no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que tenemos lucha contra el reino espiritual, contra principados, contra potestades, contra dominios, contra títulos, si usted lo quiere de esta forma, que aunque no lo entienda, no importa, pero comprenda bien de que en el reino de las tinieblas están bien organizados. Amén. A veces en la iglesia estamos re desorganizados, pero en el reino de las tinieblas están bien organizados. Ellos se miran las jinetas y saben a quién obedecer, de dónde seguir las órdenes. Pero Pablo, al igual que Jesús, establecen de que en la vereda del frente está el enemigo y de que el enemigo está organizado y que debes de tomar la decisión si perteneces al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Ahora es otro apóstol, el apóstol Pedro, quien nos
explica en estas de sus cartas y nos dice de que hay algo que hacer frente a esta realidad espiritual que nos toca vivir. Y permítanme la exageración, permítanme ser tosudo para volver a remarcar esto. Porque una de las cosas en las cuales la iglesia hoy está fallando es que nos estamos olvidando de que en nuestro reino de Dios, nuestro reino y el reino de Dios siempre sufre y sufrirá ataques del enemigo. A veces pasamos por la vida y por un lado a lo mejor muy bien tranquilos de la protección de Dios, pero se nos olvida de que de la vereda del frente siempre estarán urdiendo alguna artimaña para poder irrumpir y poder invadir el reino de Dios. Así que pensando en esto es que el apóstol Pedro nos anima en esta carta y nos obliga o nos invita más bien a humillarnos delante de la presencia de Dios. A humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos levante cuando sea el tiempo. Una de las primeras cosas que aprendemos de esta carta es que la iglesia debe volver a humillarse. A veces andamos por la vida tan seguros de la gracia, tan contentos de la protección de Dios, que a veces pareciera que fuéramos más soberbios que humildes. Que a veces entramos y bordeamos la actitud de tentar a Dios. Como cuando el diablo le dice a Jesucristo, lánzate del pináculo del templo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No. A Dios no se le puede tentar. Pero a veces con nuestras actitudes parece ser que tentamos a Dios. Como que jugamos con Él. Como que pareciera ser que con nuestras actitudes le dijéramos a Él hacia el cielo, a ver, realmente hace algo en contra mía. Y no es así. La actitud con la cual debemos movernos en el reino de Dios es una actitud de humillación. Esto tiene que ver en buscar a Dios no por la urgencia. Cuando usted va a urgencia es porque realmente usted está preocupada, está desesperada y necesita una atención rápida. Algunos buscan a Dios solamente de forma urgente. Una vez que la urgencia ha acabado, entonces ya no es lo mismo. Cuando uno entra a la urgencia, ¿verdad? Usted le pone en categoría 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Y parece que algunos solamente se acercan a Dios cuando están simplemente en la categoría 1, cuando es vital, cuando es de vida o muerte. Pero cuando ya no es tan así, entonces Dios no es suficiente para nosotros. Buscar a Dios en humillación tiene que ver con una actitud constante, de una devoción continua, diaria. Lo buscamos como cuando cantábamos recién esta alabanza antigua, pero tan hermosa, buscando más de ti. Amén. Anhelo más de tu gloria, estoy sediento de ti. Está basada en aquel salmo precioso del rey David. Cuando él sentía, ¿verdad? Que como el siervo bramaba, clamaba, porque no encontraba aguas limpias para beber. Él dice, yo así me siento con Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted se sintió así, seco. Tan seco que una oración de 5 minutos no es suficiente. Tan seca que venir una vez a la iglesia no es suficiente. Que usted anhelaría que tuviéramos cultos de lunes a domingo, interminables. ¿O no? Como aquella universidad que tanto salió en la noticia, ¿verdad? Y todos queríamos hacer la universidad. Y bueno, ya pasó la noticia, ya hace hasta 8 años. Secos. Tan secos que nos hemos olvidado que la palabra del Señor es la que nos sustenta. Lo buscamos porque lo necesitamos cada día, porque su presencia es necesaria para nosotros. Amén. La iglesia debe aprender y debe volver a humillarse otra vez ante Dios, no esperando que al pastor se le ocurra hacer un programa para poder humillarnos. La semana de la humillación. Jamás voy a hacer eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la humillación surge producto de una conciencia que te trae el Espíritu Santo a tu corazón. De que no hayas cómo ponerte frente a la presencia de Dios. Que no hayas cómo decir lo que tienes que decir. Porque sabes que Dios te conoce. Porque sabes que Dios no solo lee tus palabras, sino que está leyendo tus pensamientos en este mismo instante y está leyendo tu corazón.
Y sabes si le estás cantando de labios, si le estás adorando de labios. Alguna vez Dios reclamó eso, ¿no? A un pueblo. Este pueblo me dice que me ama, que me quiere, que está. Pero su corazón está lejos de mí. La iglesia tiene que volver a humillarse porque es condición. Es condición para poder entender los tiempos. Cuando la iglesia no se humilla, la iglesia se vuelve insensible a lo que está pasando en el terreno de lo espiritual. El diablo puede pasar por el lado tuyo y tú puedes pensar que es tu mejor amiga. ¿Alguna vez vio esa película Durmiendo con el enemigo? Algo parecido a eso. El diablo puede estar sentado al lado tuyo en este momento y pensar que es tu mejor hermano. Pero como no tienes discernimiento, da igual. Pero cuando comienzas a humillarte, cuando comienzas a sensibilizarte a la presencia de Dios, entonces comienzan a despertarse esos sentidos espirituales. Los mismos que tenía Jesús para cuando miró a Pedro, su gran amigo. Pero él entendió que no era Pedro el que le decía, maestro, no vayas, te van a hacer daño, te van a matar en Jerusalén. Y Jesús que le dice, apártate de mí, Satanás. Discernimiento, porque él vivía humillado delante de la presencia de su Dios. Segundo, la iglesia debe aprender a desprenderse de su ansiedad. Y echen toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Amén. La iglesia de la Odisea, la famosa iglesia tibia del Apocalipsis, ¿por qué es que la recordamos? Porque es la iglesia materialista, porque es la iglesia que se ha olvidado de todo, porque quiere dinero, porque quiere alcanzar posesiones, porque quiere ser alguien en la vida, cosas válidas para mucha gente que no está en el reino de Dios. Pero los que están en el reino de Dios entienden que son ciudadanas y ciudadanos de paso, que son peregrinos y extranjeros, porque el mundo no puede ser su hogar. Su hogar es el cielo. Más vuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces sí quieren alcanzar cosas, obviamente, mientras están viviendo acá, pero no se afanan. Amén. No se materializan. No tienen esa típica frase, es que el trabajo, pastor. Es que la escuela, es que los problemas, y por eso es que no puedo buscar a Dios como quiero. ¿Cómo le hacía Salomón para buscar a Dios, digo yo? ¿Cómo le hacía David, que era el rey David, con todas las obligaciones que tenía, en batalla, en palacio, para darse el tiempo, para cantarle a Dios, adorarle a Dios, incluso escribir todos esos salmos que usted lo tiene, la gran mayoría de ellos son obra y gracia de este rey David? ¿Cómo tenía tiempo? Explíqueme usted. Porque él entendió que no había nada que se pudiera comparar a estar en la presencia de Dios. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo, tenemos que aprender a echar nuestra ansiedad. Y parece ser que él tuviera en mente como que nos ve a nosotros con una mochila de ansiedad. Es que, pastor, no voy a llegar a fin de mes, es que los problemas en casa, es que el matrimonio, es que esto otro. La palabra es explícita, dice, sácate la mochila. Sácate la mochila. Porque a veces la traemos a la iglesia, se la mostramos a Cristo y la volvemos a agarrar y nos vamos con nuestra mochila llena de problemas. Por eso es que no puedes adorar liviano a Dios. Por eso es que no puedes caminar con la tranquilidad de saber de que Él está en cuidado de todo. Que Él está en control de todo. Me encanta cómo lo presenta Él, porque dice, echen vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Debes de aprender a desprenderte de tu ansiedad. Esto es sacudirse de toda preocupación, excesivo materialismo o distracciones. Porque si al final la Biblia dice que Él cuida de nosotros, hermano, si Dios es por nosotros, si Dios es contigo, si Él te está prometiendo en esta noche, no yo, sino su palabra, que Él va a cuidar de los tuyos. Aleluya. Yo les conté rápidamente la semana pasada a ustedes
que a nuestro hijo lo habían asaltado ahí hace poco, el mismo día que estábamos celebrando el Día de las Madres. Y cuando me cuenta, me dice, papá, esto me pasó y toda la cosa, uno lo primero que hace dice, pero tú estás bien. ¿Te hicieron algo? Porque hoy por un celular te apuñalan, te disparan, te golpean, te hacen un montón de cosas. Y simplemente el hecho de hacer el check-in, ¿verdad? Decir, está bien. Lo primero que dije, Señor, gracias porque tú cuidas de los nuestros. ¿Cuántas veces Dios ha cuidado de ti? Hoy la hermana que le tocaba coordinar me llamó hace poquito y me dice, pastor, no voy a poder estar con ustedes. Quería estar, me levanté con las ganas de poder participar del culto porque hace rato que no podía estar con ustedes. Y yo le dije hace 2 días, por favor ayúdanos en la coordinación. Y ella estaba animosa y me dice, pastor, me involucré en un choque múltiple. Hace poquito. Y me decía, pastor, no sé qué pasa. Y yo le dije, hija, yo hoy voy a predicar de esto. Es que cuando tú te levantas muy bien y tú dices, hoy va a ser un gran día, y tú te proyectas y tu imagen ideal está allí, ya te dije ya que de las veredas del frente, ya tienen toda una estrategia para robarte la bendición. En la vereda del frente te dice, te levantaste con muchas ganas, sí, estás pensando de que todo va a ir mejor, mira lo que va a pasar. Y le hice la misma pregunta que le hice a mi hijo hace un par de semanas, ¿pero estás bien? Tus hijos, me dice pastor, como esas cosas del Señor, nomás dijo, movimos la silla del bebé hacia el otro extremo. Y cuando nos involucramos en el choque, justo chocó en donde si no hubiésemos hecho ese cambio, el bebé capaz que estuviese contando otra historia. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él va a cuidar de los tuyos. Amén. Aún atravesando el valle de sombra de muerte, Él va a estar contigo. No hay mejor cosa que pasar el valle de sombra de muerte. Yo sé que muchas veces usted y yo le ha dicho al Señor, no permitas que pase por el valle de sombra de muerte. He aprendido con dolor durante este tiempo a decir, Señor, no importa. Si me vas a echar al foso de los leones, quiero saber de que por último ahí mismo un ángel tuyo me va a cubrir. Que en medio del valle, aunque sea de lágrimas, de sombras, de muerte, no temeré más el mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces lo que Pedro nos está animando es simplemente es la filosofía de toda la Biblia. Él tiene cuidado de nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Qué más nos anima el apóstol? A que la iglesia debe ser equilibrada y mantenerse alerta. Sean sobrios. Sean equilibrados y velad. Wow. ¿Cómo nos dice esto Pedro? Es un insulto a nosotros. Como que si anduviéramos borrachos todo el día o qué. Sean sobrios. O de pronto capaz que igual. Sean sobrios. Sean equilibrados. Estén con su juicio cabal. Estén atentos. Velen. Estén alertas. Aleluya. ¿Por qué? Y aquí apareció el personaje, el innombrable. Porque vuestro amiguis. Algunos lo tienen como amiguis. No puede ser tu amigo. No puede ser tu amigo. Vuestro adversario, el diablo. Vuestro adversario, el diablo. Como león rugiente. Anda alrededor buscando a quién devorar. La iglesia debe ser equilibrada y mantenerse en alerta. Hemos entrado, la iglesia, en un terreno enemigo. Las conversaciones que hemos tenido en estas últimas semanas con el liderazgo de la iglesia es esa. Empezamos a mover el granero, empezamos este año a ajustar ciertas cosas en la iglesia. Dijimos ya basta de pandemia, los que todavía están con COVID que se queden en su casa, que no vengan mejor. Y no estoy hablando literalmente, lo que pasa es que algunos todavía no le avisan que ya terminó esta cosa, o al menos gran parte, todavía están encerrados en sus casas. Pero empezamos a mover los ajustes, las teclas en la iglesia y comenzamos a hacer la misión. Y el Señor nos ha permitido tener un tiempo especial en estos últimos días. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos moviendo el granero. Y hemos entrado en el terreno enemigo. Han llegado personas a la iglesia que no eran de esta vereda, eran de la vereda del frente. Amén.
Y cuando están en esta vereda, alguna vez Jesús lo graficó de esta forma y lo mencionó a sus discípulos y dijo que cuando un espíritu sale del corazón de alguien, anda por lugares desiertos y no está contento. Los de la vereda del frente no están contentos. Y dicen, ¿y estos qué se creen? Si ni oran tanto, ¿qué se creen? Si conocen también algo de nosotros. ¿Qué se creen? Y van y agarran a 7 espíritus peores y dicen, voy a ir a darme una parecida por ahí por una de las casas de la gente de la IDD Copiapó, porque está molesto con aquellos que están llevando el evangelio a sus amigos, a sus familias. Aquellos que entendieron que no es un programa de la iglesia, sino que entendieron de que son parte importante de cumplir o no cumplir la misión de Dios para este tiempo. Amén. Iglesia de Dios en Copiapó, escucha bien, te lo voy a decir de esta forma. Hay que apuntar con nuestra mira a este león. A este sí hay que matarlo. Este no hay que tener conciencia animal con este, porque este es un animal espiritual que es peligroso y que daña. Pedro dice, este es como un león rugiente. Hay que apuntar con nuestra mira a este león que nos está acechando y que está comenzando a rugir. Se escuchan rugidos a lo lejos. Y yo comienzo a escucharlos últimamente y comienzan a acercarse. Algunos han estado muy cerca de mi familia. Algunos han comenzado a rugir cerca de tu familia. Otros han estado comenzando a acercarse probablemente a tu trabajo. Otros probablemente no lo estás entendiendo, pero déjame decirte, iglesia, llegó el tiempo. Llegó el momento en donde hay que decir las cosas por su nombre. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Amén. Hay que decir las cosas por su nombre. Si has de venir a buscar a Dios, ven a buscar a Dios. Déjate de pensar en los problemas, en las cuestiones cotidianas que a veces nos confundimos en las iglesias. Viniste aquí buscando la gracia de Dios. No descanses hasta encontrar la gracia de Dios. Si yo soy un impedimento para que tú busques la gracia de Dios, ora para que el Señor me saque del medio y tú puedas encontrar la gracia de Dios. Pero si no ha pasado y si Dios no ha contestado tu oración, es porque hay que revisar entonces a quién hay que sacar del medio. Y yo estoy seguro que al que hay que comenzar a apuntar es a este individuo llamado, no el león, porque en la Biblia al que se menciona como el león verdadero es el león de la tribu de Judá. Pedro dice, este es como un león, quiere parecerse a un león. Porque usted sabe que es el máximo imitador. El único león que ruge fuerte es Jesucristo. Y una de las cosas que tenemos que aprender como iglesia es entonces a escudarnos en Jesucristo. La iglesia debe de aprender a resistir por medio de la fe. Pedro es súper claro y dice, al cual resistir firmes en la fe. Esto no es simplemente levantando el teléfono, por favor oren por mí porque no sé qué hacer. Y eso está bien, vamos a orar por ti. Pero aquí dice, ustedes tienen que resistirlo. Amén. Usted tiene que levantarse en la noche y usted tiene que reprenderlo en el nombre del león de la tribu de Judá. Tiene que reprenderlo y decir, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Sal de mi familia, sal de mi mente, sal de mi trabajo. Deja de complicarme la vida porque yo ya no estoy en la vereda del frente. Hoy he entregado mi vida a Jesucristo. Pertenezco al reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Es que cuando la ansiedad nos comienza a ahogar, también nos comienzan a ahogar un montón de otras cosas más. El pánico, la depresión. Aleluya. Al cual resistir. Firmes en la fe. Querida iglesia, ustedes saben que yo les amo mucho. Pero por favor, alguien que me responda a eso. ¿Cómo puedes llegar a ser firme en la fe si no entiendes ni jota lo que es la fe? ¿Cómo puedes llegar a ser firme en la fe si no quieres leer la Biblia? ¿Cómo puedes ser firme en la fe si no estás en un programa de discipulado? ¿Cómo puedes ser firme en la fe si no quieres y no has estado dispuesto a abrir tu propio grupo de vida para afirmar a otros en la fe? Explícame, por favor, esto, porque al menos yo no lo entiendo. Aleluya. Porque firmeza no es algo que te va a caer del cielo porque sí.
Aquí tenemos excelente gente que trabaja en el ámbito de la construcción. Recuerdo que una vez, parece que estaba el Daniel acá, nuestro hermano Daniel, una vez nos chocaron acá atrás, no sé si tú te acuerdas, se metió un camión y recuerdo que cuando los hermanos muy rápidamente empezaron a trabajar allí, una de las primeras cosas que dijeron, pero si esto pasó una vez, pasó 2 veces, 3 veces, yo creo que puede pasar una 4ª vez. Entonces yo miraba cómo los hermanos traían así unas piedrotas y las tiraban adentro, empezaron a buscar fierros por donde no había, metieron fierros, un montón de cosas. El otro día saqué el tablero que estaba ahí, años que no lo había sacado, y cuando saco el tablero vi un montonera de cosas ahí. No quiero que ninguno de ustedes pueda chocar contra ese muro. Pero la firmeza de la fe no es algo que te va a caer del cielo porque sí. Tienes que tomar acciones, tienes que tomar decisiones, tienes que dejar de ver tanta tele, tanta serie y comiences a ver cosas que alimenten tu vida espiritual. Ojo, no estoy diciendo que la tele es el cajón del diablo ni que no puedes mirar nada, no, te estoy diciendo que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Tenemos que llegar al nivel en donde no tengas que estar mirando la imagen del pastor Boris que me está sapeando para que me acusen. Usted se ríe, pero a veces la gente todavía en el siglo XXI tiene la figura del pastor así y le enseñan a sus hijos más encima lo mismo. Te voy a echar al pastor, te voy a acusar al pastor. Ustedes mismos están fomentando lo mismo porque la gente quiere creer por temor al líder o al pastor. Tenemos que llegar al nivel de madurez en donde cuando tú estés frente a algo, tu espíritu, algo te diga dentro y te diga, no puedo estar aquí, no puedo seguir haciendo esto. La gran contradicción que tenemos ahora, y usted va a entender por qué el diablo se le resulta tan fácil de pronto hacernos la jugada. Porque no hemos tenido esa cercanía con Dios, porque necesitas tomar decisiones de fe. No sé qué es lo que vas a hacer. No sé si vas a comenzar como antes a levantarte más temprano, a buscar a Dios. No sé, no te voy a decir qué tienes que hacer. No te voy a decir si tienes que arrodillarte, orar de guata, orar de espalda. Yo ya me cansé de decir esas cosas. Porque eso está bien cuando alguien está recién conociendo al Señor. Pero a los que llevamos más de 5, 10 años, ya no les puedo decir lo mismo. Porque el Espíritu Santo tiene que redarguirte. ¿Me explico? El Espíritu Santo tiene que decirte, mira, algo está pasando hoy aquí. Amén. No tienes que esperar que alguien te diga, hermano, parece que hay algo extraño aquí. Cuando tú tienes una conexión con Dios, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, tú percibes, tú disciernes, tú dices, algo está aconteciendo hoy aquí, me pongo a orar, me pongo a interceder. No es posible que 2 o 3 estén llevando toda la carga espiritual. Yo aquí bien, gracias, peleando por el famoso ventilador. Es clásico ya ese chiste, ¿no? Resistan firmes en la fe. Hay algo que tienes que hacer, iglesia. Hay algo que yo anhelo que el Espíritu Santo en esta noche te diga a ti. Hay algo que tienes que comenzar a hacer para que comiences a afirmarte en la fe, sabiendo que lo que te pasa a ti es lo mismo que le está pasando ahorita mismo a vuestros hermanos. Escucha bien, no solo en Chile, en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Pensaste que solo a ti te está pasando todo aquello? No, en todo el mundo. Así que una de las cosas que quiero dejar en esta noche es que entiendas que el problema es cuando dejas de vivir la fe. Eso es. Comienzan a debilitarse tus principios y comienzas a pensar como el mundo y dejas de pensar como debieras de estar pensando como un verdadero creyente que tiene la mente de Cristo. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Para terminar, la iglesia debe acercarse al Dios de la gracia, no de la gracia barata. Tú sabes que hay un concepto en teología que es la gracia barata. La gracia dice de que tú no tienes que hacer nada, que el Señor te miró con misericordia y que Él pagó el precio por ti. Tú ni yo teníamos nada que pagar, ¿verdad? Y Él pagó todo por nosotros. Eso es la gracia. Dios te da lo que no mereces. Pero la gracia barata, cuando yo la hago barata,
es cuando a mí me importa un real pepino lo que el Señor ha hecho por mí y vivo como quiero vivir mi vida. Eso es la gracia barata. Eso es menospreciar el sacrificio de Cristo. Eso es burlarme de la gracia de Dios. La iglesia debe de acercarse al Dios de la gracia, porque solo su gracia, que dice el apóstol allí al terminar este pasaje bíblico, más el Dios de toda gracia, que Él nos llamó no a la iglesia de Copiapó. ¿Sabe a qué te llamó? A su gloria eterna. Algunos de ustedes han entrado al Evangelio por esta iglesia y yo me alegro mucho. Pero tu destino final no es los loros 840. Tu destino final es la gloria eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué haces tan pasiva? ¿Qué hacemos, hermanos, tan pasivos? Mandando a la señora a la iglesia, ora tú por mí. Tengo malas noticias. En la gloria eterna no funciona el 2x1. ¿Con qué cara podemos ir a decirle arriba? No, pero es que yo mandaba a mi señora y ella oraba por mí, así que déjame entrar. No te conozco. Entramos por aquí, pero nuestro destino final, escuche bien, es la gloria eterna de Jesucristo. No te canses de buscar a Dios. No dejes que yo sea un impedimento para que tú alcances la salvación. No dejes que tus problemas con la gente o tus problemas en casa o tus problemas en el trabajo te desvíen de tu objetivo final, que es la gloria en Jesucristo. Amén. Por eso que alguna vez escribió ese famoso libro, Juan Bunyan creo que era el autor, El camino del peregrino. Es que este camino no es fácil. Este camino jamás ha sido fácil, pero el destino es tremendo. Amén. Algún día el Señor te va a recordar estas palabras, dichas muchas veces desde este púlpito. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Algunos han padecido días, unos semanas, otros han padecido toda una vida, pero su destino final no se les ha olvidado. Algunos han tenido que cargar con largas enfermedades y aún estando en el lecho de muerte, la alegría de saber que están así, de poder abrir sus ojos del Espíritu y ver la gloria de Dios, es más que suficiente. Ese mismo Dios de toda gracia, dice, Él es el que nos perfecciona. Así que si te sientes débil, si te sientes ignorante en muchas cosas de la fe, el Dios de toda gracia está aquí para perfeccionarte. El mismo Dios de toda gracia, Él es el que te puede afirmar. Él te afirma. Él es el que puede fortalecernos. Y Él es quien nos establece. Así que en esta noche, mi oración, querida iglesia, es que podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento y poder entender que estamos metiéndonos en terreno peligroso, que nuestro enemigo comenzó a rugir como no te imaginas. No te quedes tan tranquila si dices, pero a mí no me ha pasado nada, porque probablemente seas el próximo objetivo. Pero si estás firme, si estás cerca de Dios, si sientes realmente que toda la gloria de Dios está sobre tu vida, después que padezcas un poco de tiempo, Él va a hacer su obra perfecta en ti. Que Dios nos ayude, iglesia. En los tiempos en los cuales estamos viviendo, yo oro para que se levanten nuevos Aarones y Hur,
que puedan levantar los brazos cansados de sus líderes, porque sus líderes están cansados. Porque hacen miles de cosas. Porque aman a Dios. Y haría miles de cosas más porque amo a Dios. Y nunca le diría a Dios, no quiero hacer esto, porque me rebajo. Nunca le diría a Dios, no voy a hacer más esto. ¿Sabe por qué? Porque amo a Jesucristo. Oro para que Dios levante a jetros que tengan la capacidad de apoyar y asegurar la visión del futuro de la iglesia. Y yo estoy hablando, y la gente que lee Biblia entiende lo que quiero decir. Jetro es el suegro de Moisés, que le dice: Moisés, estás cansado, deja de hacerlo todo. Mira, yo aquí tengo gente, le dio ideas, y que no luchó para decir, no voy a decir nada porque cuando a mí me pongan de líder ahí voy a dar las mejores ideas. No, porque tiene una visión corporativa y dice: esto nos está faltando como iglesia, pastor, mire, déjeme darle esta idea, mire, déjeme poner a disposición los recursos. Mire, pastor, nuestra iglesia tiene que visionarse y tiene que asegurar su proyección de futuro aquí en esta ciudad. Aleluya. Oro para que se levanten Jetros, oro para que se levanten Gedeones, hombres y mujeres guerreros, Déboras, que no le tengan temor al enemigo, que no anden buscando a la pastora para que solucione sus problemas, sino que vengan y nos cuenten cuántas han sido sus batallas de la semana y cuántas han sido sus victorias de esta semana. Déboras que se levanten con justicia para ser intercesoras y guerreras espirituales. Ponte de pie, por favor. Quiero hacer una oración especial en esta noche. Que no cierres tus ojos por un momento. Dios es grande y es poderoso. En esta noche siento que el poder de Dios está de una manera muy especial sobre nuestra iglesia. Mantente en esa actitud de oración. Hoy oramos